Esta es la ZV-E10 II, la nueva cámara de viaje y para creadores de contenido APS-C de Sony. Supone un salto enorme respecto a la generación anterior en lo que se refiere a calidad de vídeo, con muchas características de la Sony Alpha 6700 y FX30, pero en una cámara que es incluso más compacta, más ligera y más económica. Vamos a taparle el sensor. Tengo que comentarte un montón de cosas sobre esta ZV-E10 Mark II, por eso te voy a dejar un índice con todos los contenidos para que no te pierdas absolutamente nada. Es una evolución coherente del modelo anterior de la ZV-E10. Quiero hacerte un resumen de esta cámara para que se entienda bien el producto que tenemos entre manos, pero lo primero de todo quiero que le des ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita porque es completamente gratuito y a mí me vas a ayudar un montón. Una evolución coherente porque básicamente tenemos una Sony Alpha 6700, esta cámara Sony APS-C que compré hará un par de meses, habiéndole recortado una serie de características, al igual que pasó con el modelo anterior. Resumen, yendo al grano, básicamente le han quitado el visor, le han quitado el obturador mecánico y le han quitado la estabilización del sensor. Todo esto hace que tengamos un precio más económico. La ZV-E10 Mark II, solamente el cuerpo, parte de los 1100 euros y si la compras con el objetivo kit se queda en 1200. Objetivo kit que por cierto también se ha renovado. Por aquí tenemos el 1650 3.5 5.6 Power Zoom versión 2. Un precio que sí, lo reconozco, ha aumentado considerablemente respecto a la primera ZV-E10 que salió por 750 euros solamente el cuerpo, pero aún así esta segunda versión sigue siendo una de las opciones más económicas dentro de la gama actual de cámaras Sony APS-C. Un precio que de verdad, para compartir muchas características con la Sony Alpha 6700 que salió hace un año, actualmente cuesta 1700 euros, de verdad es muy atractivo. Recuerdo cuando salió la Sony Alpha 6300 que me costó 1400 euros y de verdad la ZV-E10 Mark II, relación calidad-precio, tiene unas características realmente buenas. Y tenemos por fin la batería NP-FZ100, igual que la Sony Alpha 6700, duplicamos prácticamente la duración de la batería respecto a la generación anterior. Quiero enseñarte después el Crane M3S, un estabilizador perfecto para la ZV-E10 II, porque sí, es una cámara muy orientada a vídeo, pero un gimbal es muy recomendable para este tipo de cámaras, sobre todo ya que no tenemos el sensor estabilizado. Así que como no, vamos a empezar hablando del sensor de la ZV-E10 Mark II. Es el mismo que el de la Sony Alpha 6700 y el de la FX30, cuenta con 26 megapíxeles de resolución. Es el mejor sensor APS-C de Sony ahora mismo, puede grabar en 422 10 bits, en 4K hasta 60 fps, con una calidad realmente buena, utilizando el Gamma S-Log 3, el rango dinámico es una auténtica maravilla, rescala un 5,6K, puede grabar incluso en All Intra. Creo que para creadores de contenido es mejor hacerlo en H265 porque vas a tener un tamaño de los archivos mucho menor, pero vamos, en definitiva, en cuanto a calidad de imagen para su uso, al equipararse con sus dos hermanas mayores, va sobradísima. Es que está muy bien, de verdad. Esta pequeñita incorpora los mismos códecs que la FX30 y la Alpha 6700, pudiendo incluso importar tus propias LUTs para monitorizar o incrustar directamente en tus vídeos si no quieres perder tiempo en edición y quieres aprovechar todos los beneficios del S-Log 3. Al tema de las LUTs yo antes no le daba mucha importancia, pero desde que tengo la Sony Alpha 6700, la verdad que lo utilizo muchísimo para grabar vídeo. Tengo mis propias LUTs y me parece una forma mucho más precisa para monitorizar. La verdad es que no incrusto nunca directamente las LUTs en los vídeos, prefiero editar y corregir yo mismo el color, pero aunque las cámaras Sony de forma nativa pueden hacer una conversión del S-Log 3 a Rec 709, no me parece del todo preciso. He creado mis propias LUTs, abajo en la descripción tienes el enlace y de esta forma pues puedo hacer el balance de blancos de una forma mucho más precisa y pierdo mucho menos tiempo en edición, aunque tenga que corregir el S-Log 3. Y por supuesto, por comentarlo aquí, también tienes disponibles otros perfiles como pueden ser el HLG3, el perfil HDR y también el S-Cinetone. Y al tener el mismo sensor también mejoramos muchísimo el rolling shutter respecto a la generación anterior, que era realmente un problema. La lectura aquí es muchísimo más rápida, por lo que no tienes que preocuparte al hacer barridos horizontales con esta cámara en ninguna resolución y tasa de fotogramas por segundo. Una novedad que además resulta muy práctica que han incorporado en esta ZV-E10 II es que cuando volteamos la cámara en vertical, los menús también giran automáticamente como estás viendo. Además lo hacen en los dos sentidos. Así y así también. El formato vertical ha llegado para quedarse y, como te digo, contar
Con esta función es súper práctico. Y ahora presta atención a la parte más importante de este vídeo. Vamos a hablar de las limitaciones de la ZV-E10 II, que es lo que no puede hacer respecto a una Sony Alpha 6700 o FX30. Primero, lo que no podemos hacer en la ZV-E10 II es grabar en 4K a 120 fotogramas por segundo. Obviamente sería muchísimo mejor si lo pudiera hacer, pero te hablo desde mi propia experiencia. Compré la Sony Alpha 6700 hará un par de meses y no uso prácticamente el 4K a 120 fotogramas por segundo. Básicamente porque tenemos una serie de limitaciones. Primero es que genera bastante ruido y segundo porque tenemos un recorte importante de 1,5. Así que es una crítica, mejor si la ZV-E10 II pudiera grabar en 4K a 120 fotogramas por segundo, pero es que no lo echo de menos porque aquí prácticamente no lo utilizo. Lo echaría de menos si 4K a 120 fotogramas por segundo en la Alpha 6700 fuera de calidad, pero no lo es. No es como el de la ZV-E1 o el de la Sony Alpha 7S3, un 4K a 120 de muy buena calidad, equiparable, por ejemplo, a 4K a 24 fotogramas por segundo o 60. Y también te comentaba, súper importante, la ZV-E10 II no tiene el sensor estabilizado. Esto es así, obviamente muchísimo mejor si tuviera el sensor estabilizado. Yo siempre que puedas te voy a recomendar una cámara que tenga IBIS, principalmente porque podemos utilizar velocidades de obturación mucho más bajas para hacer fotografía. En este caso podemos hacer planos a mano alzada, planos estáticos con objetivos que no estén estabilizados sin tener estas vibraciones. Pero por una parte puedo entender que para el tipo de cámara que es, principalmente para hacer vlog, para grabarte a ti mismo, la estabilización del sensor realmente no aporta mucho. Te lo voy a enseñar ahora y la parte positiva es que así también abaratamos la cámara. Para que lo compares mejor, a la izquierda estás viendo cómo es caminar cámara en mano con la Alpha 6700 con el IBIS. Y a la derecha, la ZV-E10 II sin ningún tipo de estabilización. Al caminar poca diferencia vamos a apreciar, no es un factor diferencial. A mano alzada, en una toma estática sí que vamos a notar esta diferencia. En la ZV-E10 II, al no tener ningún tipo de estabilización, sí que se aprecian las vibraciones. Ahora fíjate, al poner la estabilización activa en ambas cámaras, la ZV-E10 II recorta más la imagen, el Alpha 6700 además está actuando el IBIS, pero la nueva ZV-E10 II consigue una mayor fluidez gracias a que estamos recortando más la imagen. Ahora mismo estoy blogueando con la estabilización apagada, con el Sigma 1018, que además no tiene estabilización óptica, entonces no está funcionando absolutamente ningún tipo de estabilización, ni la del sensor porque no tiene, ni la óptica. Entonces, al caminar se pueden apreciar perfectamente los trompicones. Estoy blogueando en 10 milímetros, que es la distancia más angular, y ahora vais a ver cómo se queda el ángulo, cómo se queda el encuadre al activar la estabilización electrónica, la estabilización activa, que sí, que vamos a tener una fluidez muchísimo mejor, pero el recorte es bastante importante. Estabilización electrónica activada, recorte de 1.6 en 4K a 60 fps, estando en 10 milímetros, bueno, sigue siendo un encuadre lo suficientemente amplio. 10 milímetros pasaría a ser un 16 milímetros, un 24 milímetros equivalente en full frame, y la verdad que pese a recortar bastante, tengo que estirar un poco el brazo, como la cámara es bastante pequeña y ligera, no pasa nada, pero la fluidez es muy buena. De hecho, la estabilización está ligeramente por encima que la Sony Alpha 6700, y es un poco las conclusiones que saco. Bien, la ZV-10 II no cuenta con el sensor estabilizado, pero para el tipo de cámara que es, para hacer vlog, realmente el IBIS de las cámaras tampoco aporta mucho. Merece más la pena tener una buena estabilización electrónica. Bajo mi punto de vista, sí que me hubiera gustado tener la opción de tener la estabilización electrónica estándar y la superior para tener un recorte que fuese inferior, con 1,2, 1,3, que es el que tiene la Alpha 6700. Hubiera estado bien para ese tipo de situaciones en las que simplemente quiero grabar una toma estática y que me genere menos recorte. Además, si no activamos ningún tipo de estabilización en esta cámara, también vamos a tener recorte. En 4K hasta 30 fps no tenemos ninguno, pero en 4K a 50 y a 60 fps tenemos un ligero recorte.
Para que lo veas mejor, por aquí tienes la Sony Alpha 6700 en 4K a 60 FPS sin recorte. Por aquí la ZV-E10 II con la estabilización desactivada tenemos un pequeño recorte de 1,1. Con la Sony Alpha 6700 con la estabilización activa el recorte que da es de 1,13 y el de la ZV-E10 II es de 1,6. Por lo que vuelvo a repetir, necesitas un objetivo que sea muy angular. La diferencia con la 6700 es más que aparente. Así que, obviamente, entre tener y no tener el sensor estabilizado, yo prefiero tenerlo, pero para caminar no va a marcar una gran diferencia. Por eso, ya sea con la ZV-10 II, con la Sony Alpha 6700 o con cualquier tipo de cámara, yo siempre te voy a recomendar un estabilizador. Y por eso quiero presentarte al sponsor de este vídeo, que es Zhiyun, y voy a recomendarte una opción súper interesante para este tipo de cámaras. Este es el Zhiyun Crane M3S. Me parece perfecto para estas cámaras Sony APS-C tan compactas porque el gimbal no es nada grande, pesa tan solo 705 gramos. Aún así, este Crane M3S podría cargar sin problema mi Sony Alpha 7S III con una óptica full frame compacta. Súper recomendable para cualquier cámara Sony APS-C, especialmente para esta ZV-E10 II, va a permitirte obtener resultados fluidos sin tener que recurrir a la estabilización electrónica y sin tener que recortar la imagen. Abajo en la descripción te dejo el link a este estabilizador de Zhiyun y también te dejo un pequeño código de descuento para que compres tu Crane M3S. Y además del tema del recorte con la estabilización activa, también hay alguna cosilla que tenemos que comentar sobre esto. Lo que tampoco tenemos en la ZV-E10 II relacionado con el tema de la estabilización y el recorte es la opción de la toma de encuadre automático. Se debe básicamente a que como recorta la imagen, como pasaba en la 6700, no es suficiente para poder sacar una resolución 4K. Antes te decía que en la ZV-E10 II rescalamos una resolución 5,6K para obtener una resolución 4K que se traduce en unos resultados muy nítidos, pero lo que sucede es que cuando estamos utilizando esta estabilización activa no estamos rescalando un 5,6K, va a leer los píxeles justos para tener una resolución 4K. ¿Vas a notar mucha diferencia? La verdad es que no, recortando el sensor sin rescalar la calidad de imagen sigue siendo muy buena. Además, tampoco he notado que la imagen tenga mayores niveles de ruido siempre y cuando usemos los ISOs nativos. Y lo que me lleva a la siguiente limitación de la estabilización activa es que el ISO máximo se queda en 6400 comparado con 32000, que es el máximo en condiciones normales. Por aquí voy a enseñarte los niveles de ruido al ir subiendo la ISO en S-Log 3 con y sin la estabilización activa. La verdad que tampoco se aprecian muchas diferencias pese al recorte de la imagen, quizás algo mejor sin estabilización pero muy similar sin hacer ampliaciones. De hecho, en el ISO máximo de 6400 con la estabilización los veo prácticamente idénticos. Esta limitación de la ISO al utilizar la estabilización activa yo honestamente tampoco la veo limitante, porque al final date cuenta que en estas cámaras tampoco es recomendable subir muchísimo la ISO. Yo te recomendaría no subirla por encima de 3200, 6400, siempre que puedas muévete en los ISOs nativos. Aquí por ejemplo estás viendo cómo rinde a ISO máximo de 32000, que va a generar muchísimo ruido, genera también artefactos como en cualquier cámara, por eso es recomendable no llegar a estos extremos. Y si necesitas grabar en condiciones de menos iluminación, yo personalmente te recomendaría grabar en HLG o S-Cinetone, que generan menos ruido y siguen teniendo un buen rango dinámico. Abordemos ahora otro punto muy importante, el sistema de enfoque automático. Y a ver, la ZV-E10 II tiene un sistema de enfoque similar al de la Sony Alpha 6700, tiene los mismos puntos de enfoque, 759, es una pasada. Es un sistema de enfoque que funciona muy bien, pero no tiene disponible la predicción de enfoque automático por inteligencia artificial. En la Sony Alpha 6700, por ejemplo, podíamos detectar personas, animales, aves, trenes, coches y aviones, mientras que en esta cámara únicamente podemos detectar personas, animales y aves. Ya ves lo rápido y reactivo que es, te aseguro que no tienes por qué preocuparte, es un sistema de enfoque súper rápido y reactivo, perfectamente compatible con la detección de ojos y rostros. Para grabarte a ti mismo lo puedes dejar en automático sin ninguna preocupación, que la ZV-E10 II va a enfocar prácticamente al instante y va a hacer el seguimiento de tal forma que nunca te va a perder el enfoque. En cuanto al cuerpo, sinceramente no hay mucho que comentar. La principal diferencia, la que te comentaba, y es que por fin tenemos la nueva batería Sony NP FZ100.
nueva por decir algo, porque ya tiene bastantes años. Esta batería, obviamente, como es más grande, también va a afectar al peso de la cámara, pero tampoco mucho. Pasamos de los 340 gramos de la primera versión a 379 en esta ZV-E10 Mark II, que sí, es más pesada, pero es que sigue siendo de las cámaras Sony APS-C más ligeras. Y muy relacionado con la autonomía, el tema del calentamiento. Y aquí, sorpresa, porque yo pensaba que al tratarse de una cámara más pequeña, sinceramente también más plasticosa que la Sony Alpha 6700, que iba a durar menos tiempo grabando por el tema del calentamiento, pero sorpresa, aguanta más. En 4K a 30 FPS, absolutamente ningún problema. He podido grabar hasta que se ha acabado la batería durante 2 horas y 10 minutos, que va muy en la línea de las cámaras Sony que graban en 4K y utilizan la batería NP FZ100. No me ha saltado aviso por calentamiento, obviamente la superficie de la cámara por aquí estaba caliente, también por delante. Me ha sorprendido porque estaba más caliente que la Sony Alpha 6700 y en 4K a 60 FPS con la ZV-E10 Mark II he podido grabar durante 30 minutos y 2 segundos. Es que me ha aguantado más que la Sony Alpha 6700, que las he puesto a la vez, y esta ha durado solamente 22 minutos. Aguanta más también que la ZV-E1, la cámara full frame de Sony, que graba en 4K a 60 FPS con todo el sensor, pero tan solo durante unos 20 minutos. De nuevo, la superficie estaba bastante más caliente que la Sony Alpha 6700 y yo las conclusiones que saco es que en esta cámara, al no tener sellado, esto ayuda a que se disipe mucho mejor el calor. También se calienta más, pero bueno, esto ayuda a que se refrigere mejor la cámara. El caso es que tenemos un mejor tiempo de grabación que la Sony Alpha 6700, un punto muy positivo para la ZV-E10 Mark II. Y al igual que la full frame ZV-E1, esta ZV-E10 II incorpora un micrófono de 3 cápsulas que tenemos por ahí arriba, un micrófono al que le podemos colocar por aquí esta zapata con un dead cat y es un micrófono realmente de muy buena calidad. Este es el audio de la Sony Alpha 6700, el micrófono, aparte de ser un poquito peor que el de la ZV-E10 II, no tiene dead cat y aquí en Zaragoza, que hace un montón de viento, prácticamente es inviable con este aire, así que bueno, vas a ver cómo es la diferencia con el micrófono de la nueva cámara de Sony. El audio de la ZV-E10, como puedes comprobar, es mucho mejor, además del dead cat, que es súper práctico para grabar vlog con esta cámara, incluso en condiciones de viento. Tenemos 3 cápsulas, podemos elegir la dirección. Ahora estoy grabando con la parte de delante, pero lo bueno es que si vas a bloguear, si vas a hablar con otra persona, podemos ponerlo en las 2 direcciones para poder hablar delante y detrás de cámara. Cristian, ¿qué te parece el peluquín de la cámara? Me parece que está muy a la moda, la verdad. ¿Crees que me podría poner uno? No sé si te quedaría bien, estás guapo así. Yo creo que sí, vamos a probarlo. Podemos hacer streaming directamente en una resolución 4K hasta 30 fotogramas por segundo y en 1080 hasta 60, pero yo honestamente veo mucho más práctico darle salida por HDMI porque podemos hacer streaming a esta resolución y además también estamos sacando directamente la señal de audio. Tenemos un jack para micrófono y otro para auriculares, un slot para tarjetas SD compatible con UHS 2, los botones son los mismos que en la versión anterior, no abundan pero se pueden configurar, tenemos un rocker para el zoom, un dial en la parte trasera y un switch para cambiar entre foto, vídeo y cámara lenta. No hemos hablado del apartado fotográfico, pero en este sentido es muy similar a la Sony FX30 que no tiene obturador mecánico. No tenemos visor, el sensor es bueno, pero si estás buscando una cámara para fotografía, quizás te interese más darle el salto a la Alpha 6700 e incluso una Alpha 6400 para poder usar flashes y el visor electrónico. Aún así, si le vas a dar un uso principal para vídeo, puedes hacer foto perfectamente con esta cámara, para viajar, para hacer miniaturas. Eso sí, al igual que en vídeo, ten en cuenta que el sensor no está estabilizado porque tendrás que subir la velocidad de obturación. Por último, quería hablarte de este objetivo, del nuevo objetivo kit, del nuevo 16-50 3.5 5.6 versión 2. Que sepas que no he hecho las típicas pruebas de nitidez de rendimiento que hago siempre. Tengo por aquí también la primera versión, pero yo no veo muchas diferencias. En tamaño son prácticamente idénticos, tenemos también el mismo rango de distancias focales, tenemos el mismo diafragma. Lo que sí que ha mejorado Sony es el tema del enfoque automático, ahora es compatible con ráfagas de 120 fotografías por segundo, que actualmente solamente puede hacerlo la Sony Alpha 9 III. También pesa menos, principalmente porque la bayoneta en el nuevo es de plástico y en el que ya teníamos es de metal. Los dos
se quedan recogidos cuando no los estamos utilizando y se despliegan en cuanto los conectamos a la cámara. Como te digo, sí, una mejora porque pesa menos, tiene mejor sistema de enfoque, pero en definitiva el mismo objetivo kit. Ahora estoy blogueando con el objetivo kit con el 16-50 en 16 milímetros. Simplemente está activada la estabilización estándar, la estabilización óptica del propio objetivo, e incluso en 16 milímetros lo más angular es un encuadre bastante cerrado. Y vas a ver ahora si activo la estabilización electrónica porque tenemos un encuadre todavía mucho más cerrado. Tengo que estirar bastante la mano y no consigo salir entero en el encuadre, aunque también te digo que no tengo la cabeza más pequeña del mundo. Pero bueno, para bloguear, para grabarte a ti mismo, desde luego no te recomiendo el objetivo kit. Yo utilizaría el Sony 10-18 f4 que está estabilizado, o el nuevo 10-20 también f4. Tienes el Sigma 10-18 f2.8, pero eso, al final necesitamos un objetivo que sea bastante angular para poder caber en el encuadre grabando cámara en mano con la estabilización activa de la ZV-E10 II. De todas formas, como la ZV-E10 Mark II cuesta 1.100 euros únicamente el cuerpo y 1.200 con el objetivo kit, creo que merece la pena. Al final es un objetivo estándar, está estabilizado, que te va a venir muy bien con esta cámara, y por 100 euros yo te lo recomiendo. Así que esta es la Sony ZV-E10 Mark II, compartiendo muchísimas características con la Sony Alpha 6700, pero a un precio muy inferior. Creo que es una opción muy interesante para viajar y para creadores de contenido. Eso sí, tenemos que tener muy en mente sus limitaciones, principalmente el tema de la estabilización. Al no contar con IBIS, al tener que activar la estabilización electrónica, vamos a tener un importante recorte con las limitaciones que te he explicado en este vídeo. Y además es que solo tienes que echar un vistazo, no hay muchos objetivos para Sony APS-C que tengan estabilización óptica. Bajo mi punto de vista, Sony tendría que haber lanzado una estabilización extra en esta cámara, una estabilización que no recortara tanto como la que tenemos, una estabilización que simplemente sirviera para grabar planos a mano alzada, planos estáticos sin vibraciones. Que fuera una estabilización como la de la 6700, que no recorta mucho, dejando la que tiene para grabar mientras estamos caminando. Por mi parte, nada más. Si te ha gustado este vídeo, pues ahora lo que tienes que hacer es darle ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita. Yo soy Javi y nos vemos en la próxima.